Hola, ¿se escucha o no? Sí. ¿Sí? Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá, al Liceo Toribio Medina y al Colegio Altamira. Esta es la segunda, bueno, a nombre de la Fundación Salvador Allende, primero darles la bienvenida y decir que esta es la segunda edición de los seminarios de innovación UP. El año pasado tratamos 4 temas que fueron reforma agraria a los 50 años, un panel de música donde se vio la transición del canto nuevo a la nueva canción chilena, o sea, perdón, la nueva canción chilena al canto nuevo, gráfica con Vicente Larrea y Mauricio Vico, y tecnología, donde estuvo Jorge Baradí, que está aquí, que nos acompaña hoy día, y Genaro Cuadros, hablando un poco de lo que era la innovación más técnica y de las grandes ideas que confluyeron en este periodo. Bueno, estamos súper contentos de poder haber vuelto a hacer estos seminarios para jóvenes. La idea de la Fundación Salvador Allende es transmitir el legado de Salvador Allende tanto en memoria como en acción. Nosotros hacemos proyectos de desarrollo de impacto social y también tratamos de rescatar la memoria del presidente, y por eso este año ya hicimos una primera patita de los seminarios, que fue para la celebración de los 110 años de Salvador Allende, donde llevamos al Colegio Salvador Allende precisamente al ex Congreso Nacional, una visita cívica que fue bastante interesante, y ahora retomamos 3 temas, 2 que nos parecieron súper interesantes de repetir, y uno que es una actualización valórica, como lo hemos definido, como pensamos que funciona, que es el tema de la migración. Hoy día, bueno, les cuento mejor mañana, después les cuento hoy. Mañana tenemos el seminario de migración, y el jueves tenemos nuevamente a Vicente Larrea con la gráfica de la unidad. Hoy día tenemos tecnología, a Jorge le damos las gracias, nos vuelve a acompañar, y hoy día va a hablar del proyecto 5. Bueno, Jorge Baradí, mucha presentación no necesita, pero es escritor, diseñador, escritor en diversos formatos, novela, cuento, gráfica. Tiene los libros más vendidos de Chile, de la historia de Chile, con su historia secreta. En las 2 primeras ediciones creo que son más de 200.000 copias vendidas, con polémica incluida, con todo lo que necesita el saborcillo ese mismo. Publicó su primera novela, que es Brasil, en el 2005, y bueno, después publicó también 5 en el 2008, y la reeditó hace poco. Y bueno, Calfucura, Relaciones del Reino de Chile, además es conductor de la historia del programa Chile Secreto, que se transmitió la temporada pasada por Chilevisión. Y ahora está reeditando Yuskuma, ¿no? Yuskuma, que es el próximo lanzamiento. Así que bueno, pedirles un aplauso para Jorge que nos acompaña. Y ahora los dejo también para que nos cuente una cosita así antes. Vamos a hacer la presentación, le estamos pasando unas hojas con preguntas para que la aprovechen, es una buena oportunidad para hacer preguntas, y después vamos a hacer una foto grupal con todos los que vinieron, y después, bueno, podemos compartir algo, les tenemos una cosita ahí para que puedan comer, para que no les dé tanta hambre. Cuiden el espacio, limpiemos, dejemos limpio. Mañana tenemos otro seminario, tenemos que ordenar, somos los mismos que somos, y bueno, bienvenido. Gracias. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha? 1, 2, 3, 4. ¿Hay problema con el cable? ¿No con ese mejor? No, mejor, tengo menos atos. Voy a ser medio hiperkinético, entonces sé que no voy a aguantar mucho rato sentado. Aló. Permiso. Ya. Ahora sí. Vale. Es como el main deck de Star Trek, ¿no? De Discovery, de la nave Discovery, de la Reliant, de la Enterprise. Pero es el año 1972, en Chile. Y es un proyecto que ocasionó, y hasta el día de hoy sigue ocasionando, estupor en el mundo. Pero me gustaría partir 100 años antes, ¿no? El año pasado hicimos este ejercicio y me gustó harto. ¿Qué significa primero la Unidad Popular? ¿Qué significa primero la llegada de Salvador Allende al poder? ¿Y por qué fue tan atacado, y lo sigue siendo, con tanta violencia y con tanta virulencia?
hay una batalla siempre por la historia. Hay un escritor que se llama, el autor de 1984, ¿no? Que dice que George Orwell, que dice que quien controla el pasado controla el futuro. ¿Y a qué se refiere? A que quien controla la historia controla el presente y controla el futuro. Siempre hay una batalla por la historia. Siempre hay gente que quiere esconder cosas y que quiere resaltar otras, porque le sirve para su propia agenda, sus propios objetivos. Hoy día, por ejemplo, hay una necesidad de esconder ciertas cosas que ocurrieron para producir cosas como la liberación de 7 criminales asquerosos de Punta Peuco y que nadie reclame. Porque en la medida en que se mantuvo escondida la historia de lo que hizo esa gente, menos personas van a reclamar y se puede actuar con impunidad. Entonces siempre hay una batalla por la historia. Esta batalla por la historia nos indica las razones por las cuales el gobierno de la OP fue tan atacado, el golpe militar fue tan violento como nunca en nuestra historia. La historia de Chile está llena de masacres de obreros, ataques, confrontaciones directas, pero nunca había habido un intento de exterminio total de los luchadores sociales y de la gente que estaba preocupada del interés del bien común. Nunca en nuestra historia. Y es una razón súper sencilla, porque luego de 100 años, más o menos, de lucha, desde que comenzaron los primeros movimientos sociales, desde que por primera vez los trabajadores comenzaron a organizarse, tienen que haber sido sus abuelos, sus bisabuelos, porque no veo ningún mate por acá, ¿no? ¿No hay ningún mate? ¿Un Luxich alguien? ¿No? Ya. Sus abuelos, sus bisabuelos, mi abuelo, minero del salitre, mi abuela, campesina y después obrera en Valparaíso. Ellos se comenzaron a organizar porque no tenían nada. Hubo un momento a fines del siglo XIX donde los trabajadores ni siquiera tenían derecho a voto, porque la constitución de esa época indicaba que solamente si tú tenías cierta cantidad de dinero podías votar. ¿Qué significaba eso? Que los trabajadores no tenían cómo elegir a alguien que representara sus necesidades. El abandono atroz en el que estaban sus bisabuelos, sus tatarabuelos a fines del siglo XIX era de espanto. Chile tenía los peores índices de mortalidad infantil del mundo. Nos comparaban con Bombay, con Calcuta. Los cordones de pobreza alrededor de Santiago eran un infierno inenarrable. Casonas divididas, como hoy día, con algunos inmigrantes, en espacios cada vez más reducidos, sin luz, sin agua, espacios de 3x3 metros dentro de CITES, sin ventanas hacia afuera, porque te había tocado a lo mejor las piezas del interior, donde todos los días moría gente, porque la única manera de calentarse eran braseros, que emitían una cantidad de monóxido de carbono espantosa. Había un baño, si es que lo había, capaz que una cloaca, capaz que un pozo séptico, y una llave por 20, 30, 40 familias, y estas son estadísticas, una llave de agua. Se vivía entre moscas, entre animales, gallinas, para poder tener huevos, algo para comer, en los cordones alrededor de Santiago y en los CITES de Santiago mismo. Un trabajador tenía una expectativa de vida de 28 años, alrededor de entre 1920 y 1930. 28 años a los que llegaba sin toda su dentadura, marcado por pestes, con alguna fractura, porque los trabajos eran inhumanos, levantar pesos desde los 12 años, porque se empezaba a trabajar a los 12, 13 años, completamente envejecidos, sin haber vivido infancia, sin haber vivido adolescencia, sin haber tenido muy claro para qué vino al mundo, si era para eso. Recién, a fines del siglo XIX, unas mujeres en Valparaíso tomaron la decisión de ayudarse entre ellas y se formó algo que hoy día a nosotros nos suena más o menos, que son las mancomunales o que son los fondos de ahorro y socorro mutuo. Nos suena socorro mutuo por ahí. Socorro mutuo al principio se constituyó básicamente en un tarro
donde estas mujeres depositaban una moneda una vez al mes. Eran unas empleadas textiles en Valparaíso. ¿Qué pasaba? Entre las 40 operarias depositaban una moneda y de pronto tenían 40 monedas a fin de mes. Al siguiente mes tenían 80. ¿Qué significaba? Que cuando una de ellas moría, o un hijo moría, o se enfermaba alguien, había un fondo común. Porque individualmente no podían solventar una enfermedad, no podían solventar una recuperación, no podían solventar un entierro, un cajón. Entonces aparecieron estas formas de organización colectiva para ayudarse entre ellos, sin intervención del Estado. Nadie, porque nadie los ayudaba. Estas organizaciones comenzaron a crecer. Estas organizaciones después comenzaron a tener una posición política. No, nosotros vamos a apoyar tal o cual legislación. Y empezaron a cargarse ideológicamente. Esta lucha culmina luego de matanzas, masacres, incluso un momento donde partidos políticos estaban baneados de la historia de nuestro país y tuvieron que huir o ser encerrados en campos de concentración, como le pasó al Partido Comunista durante la ley maldita en el gobierno de Gabriel González Videla. Tuvieron que pasar persecuciones, hasta que nadie tiene muy claro cómo, en un país que es un fundo, un país donde muy pocos tienen todo el poder, en el norte, en el centro y el sur, de pronto, nadie sabe por qué, cómo, muy bien, los más pobres de este país consiguen poner a uno de sus representantes en la moneda, a Salvador Allende. Era tal la sorpresa, era tal la esperanza, era tanta la emoción, que con quien yo he conversado de esa época me dice que lloró. No se alegró, no saltó en una pata, lloraban. Porque era un momento donde parecía que todo este grupo, toda esta gente abandonada, la mayoría de nuestro país, Chile, el año 1969, era un país extremadamente pobre. Estamos hablando de pobreza, un poco menos, quizá un tercio del país pobre, ¿no? Un tercio, una de cada 3 personas bajo la línea de pobreza. Los niños abandonados en las calles eran paisaje normal. Niños en la calle a pata pelada, en invierno, paisaje normal, sucio, abandonado, huérfano. Era un paisaje normal. En ese momento, el problema es que Salvador Allende y el programa de la UP, por primera vez en su historia, amenaza la estructura de poder de los pocos que tienen el sartén por el mango en nuestro país. Por primera vez en la historia se ven realmente amenazados, no solo por un levantamiento, no solo por una manifestación, no solo por un paro, sino amenazados en sus bases más queridas, en los bancos, en los monopolios, en las formas en que ellos habían mantenido al país bajo su poder. Es por eso, es porque por primera vez la oligarquía chilena vio amenazado su poder histórico desde la colonia. Por primera vez es que la respuesta fue tan violenta. Por primera vez desde la independencia de Chile, ese grupo de poder que tenía todo en las manos vio amenazada su hegemonía. Como les digo, ya no fue por una protesta, no fue por una manifestación, no fue por un paro en alguna mina. Era porque efectivamente el gobierno de la UP había amenazado por primera vez en su historia las bases de la estructura de poder de los que tienen más en Chile. Es por eso que la respuesta fue tan violenta, fue tan categórica, fue tan masiva y fue tan horripilante. Porque lo que se buscó con el golpe militar no fue cambiar de gobierno. Lo que se buscó con el golpe militar no fue simplemente borrar una historia. Lo que se buscó con el golpe militar fue el exterminio de los luchadores sociales, el exterminio de una forma de ver el mundo y un exterminio de una lucha social por los más desposeídos que tenía 100 años.
Esa es la razón por la cual fue así de violento y repudiado en el mundo entero la acción del golpe militar. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esa es la razón por la cual hay una batalla por la memoria. Hay una batalla por hundir el recuerdo de la Unidad Popular, por hundir los intentos de Salvador Allende, por hundir su figura. Yo viví la dictadura de Pinochet y estaba prohibido decir la palabra, tácitamente, la palabra, el nombre de Salvador Allende. Cuando yo lo volví a escuchar, después del retorno a la democracia, me di cuenta que llevaba 16 años sin escuchar ese nombre, que se murmuraba en secreto. Mi abuelo, cuando yo tenía 12, 13 años, un día me invita a su pieza, abre el closet y me dice, y levanta un calendario, y abajo había una foto de Salvador Allende, y me dice, él era un buen hombre, y lo tapa, y lo cierra. Porque no se podía hablar, no podía ni siquiera nombrarlo. La intención fue borrarlo de la historia. La intención fue ensuciar todo lo que tuviera nombre, cercanía con la UP y con Salvador Allende. Hay una batalla por la memoria porque quien controla el pasado, controla el futuro. Y si tú justificas el pasado, si tú revisas el pasado, si tú escondes el pasado, tienes la impunidad para liberar a 7 desgraciados como pasó hace unos pocos días atrás. Por eso que es importante mantener la memoria. Por eso que es importante hacer oídos sordos a una frase que a ustedes les repiten mucho. Desde hace 20 años que se viene repitiendo, la edad que tienen ustedes y más. La frase, dejen de mirar al pasado, miren al futuro. Están pegados en el pasado. Den vuelta a la página. No, compadre. Los pasos se dan con un pie atrás y el otro adelante. Un pie bien firme en el pasado. Porque si uno no sabe de dónde viene, no tiene idea para dónde va. Si se olvida de uno de dónde viene, quiénes fueron sus abuelos, qué sufrió su mamá. Si mi abuela fue empleada doméstica, mi propia abuela, mis 2 abuelos, como les dije, obreros, me puedo olvidar. Y puedo empezar a hablar estupideces. Y puedo empezar a tener conductas impropias. Quien no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Y no solo personalmente, comunitariamente y como país. La Unidad Popular, aunque les digan lo contrario, fue una época de explosión creativa. Fue una época que coincide además con un momento en el mundo donde todo era experimentación, donde todo era nuevo. En 1969 por primera vez llegó el hombre a la luna. En 1969 explotó Woodstock. En 1969 se desarrolla ARPANET en Estados Unidos, que da origen al Internet. Eran los años de los Beatles, de los Rolling Stones, de cualquiera que quisiera experimentar cualquier cosa. No existía este amor por lo vintage que hay hoy día, porque había demasiadas cosas que hacer hacia el futuro. Por primera vez la gente joven se estaba tomando el mundo. 2 años atrás había ocurrido el Mayo francés, donde la frase era la imaginación al poder. Los jóvenes estaban tomando el planeta con su experimentación, con su búsqueda, con sus ganas de construir un futuro distinto, no de mirar al pasado. No existía el pasado, todo era futuro. Y dentro de ese contexto, la Unidad Popular en Chile desarrolla esa idea con un matiz. Preocupación social. Preocupación social. Yo he entrevistado gente que trabajó en el Proyecto 5, que trabajó en los proyectos de la Unidad Popular, y todos coinciden en lo mismo. Real preocupación social. Tenían en la mente una maravillosa ingenuidad de que todo era para mejorar la vida y la calidad de vida de los más pobres y de los más necesitados. Ingenuidad que pucha que nos hace falta hoy día, donde todo es rentabilidad, ¿no? Y parecen ancianos de 90 años, cabros de 30, que están metidos hasta en el Congreso. La Unidad Popular fue una explosión cultural, pero también fue una explosión en innovación.
Voy a partir con un dato de Genaro Cuadros, que el año pasado habló sobre los proyectos habitacionales durante la guerra. Se trajo de Unión Soviética una fábrica de departamentos KPD, departamentos modulares que se fabricaban en un cuarto o incluso en menos tiempo que los edificios antiguos. Eran módulos que se trasladaban, fabricados, se instaló una planta completa en la quinta región, se trasladaban en camiones como verdaderos legos, se construían, se levantaban en pocas horas y tenían una calidad estructural, una calidad en materialidad y en revestimiento que los hace estar parados y funcionando bien hasta el día de hoy. Son considerados patrimonio muchos de los complejos que se construyeron para la KPD. Incluso una de las paredes firmada por el presidente Salvador Allende fue parte de la Bienal de Venecia hace 1 o 2 años atrás, como parte del reconocimiento de esta labor. Nunca se habían construido tantas soluciones, tantas casas para gente de escasos recursos en la historia de Chile. Nunca hasta el día de hoy, en tan poco tiempo. Tanto así, esto es el año 71, que en el año 72 hubo una baja en construcción porque empezaron a faltar materiales. Y estos no eran construcciones de mala calidad, eran construcciones de gran calidad, eran construcciones que se mantienen hasta el día de hoy y que no estaban pensadas solamente como una entrega y un olvídate. Había un equipo en Corfo de diseñadores que se encargaron de tomarle medidas a obreros, a trabajadores, medidas ergonómicas, para diseñar mobiliario. Gibbon Siep se vino a Chile, un diseñador de la escuela de Ulm, una escuela que es, si alguno de ustedes estudia diseño, se va a chocar una y otra vez con la escuela de Ulm. Es uno de los 2 hitos, 3 hitos del siglo XX en diseño. Primero Bauhaus y el último gran hito en la escuela de Ulm, en diseño. Se le tomaron medidas a trabajadores chilenos, largo de brazo, ancho de espalda, largo de piernas, punto de flexión, para desarrollar mobiliario de bajo costo, pero con alta calidad de diseño, inclinaciones precisas, altura de los mangos perfecta, para habilitar estas casas. Tamaños reducidos, los muebles eran enormes en esa época. Muebles que ustedes hoy día, no tenía pensado hablar de esto y le habría traído una foto. Muebles que hoy día ustedes encuentran, muebles modulares de diseño, que hoy día ustedes verían en Homey, con pino, con cholguán, materiales que eran despreciados en la época, porque todavía se construía incluso con raulí, con maderas que hoy día son patrimonio nacional. Se construía hasta con araucaria, para ustedes. Con pino, con materiales, con enchapados, terciados marinos, materiales que eran despreciados, se hacían obras de diseño para niños, para hombres, mesas, camas. Entrevisté a Rodrigo Walker, que fue parte del equipo de Gibbon Siep, y yo le preguntaba por qué hacían todo este trabajo para que fuera como trampita, ¿no? Pensando como hoy día, para que esto la gente los eligiera porque eran más rentables. Le decían, no, nosotros todo este trabajo lo hacíamos desde el Estado, no desde la empresa privada, para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Nuestra intención siempre fue mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Eso era lo único que teníamos en mente. Nosotros recorríamos Santiago, midiendo gente, midiendo puertas, viendo cómo operaban al interior de la casa, qué cocinaban, cómo lo cocinaban, para poder diseñar bien ollas, diseñar cocinas baratas para la gente. Porque en esa época había además un intento por industrializar el país. Un intento porque acá se fabricaran nuestras cocinas, nuestras lavadoras, nuestros muebles, nuestros autos incluso. Para bajar los costos y para hacerlos accesibles, porque traer en esa época por barco, porque no habían aviones, no había traslados masivos, no había la operativa, la manera de operar que existe hoy, no había Amazon, ¿no? Entonces era carísimo comprar una enorme cantidad de cosas. Este equipo de diseño de Gibbon Siep en Corfo incluso estuvo contactado con laboratorios extranjeros para la fabricación de un marcapasos nacional. Yo le pregunté, pero un marcapasos, de nuevo con la lógica actual, solamente para obtener información. Le dije, pero un marcapasos, eso es caro, pero también es un mercado reducido. ¿Por qué exponerse a fabricar algo que no era rentable? Y él me dijo,
porque los trabajadores de Chile con problemas no tenían acceso a un marcapaso. ¿Y qué íbamos a hacer? Si la lógica del entonces era, ¿y qué hacemos? ¿Los dejamos morir? No, el Estado de Chile se hace cargo de las necesidades de trabajadores que no pueden tener acceso. Y a través del diseño, de la inteligencia y de la innovación, se pueden entregar soluciones más baratas, más accesibles para los obreros de este país. Esa era la mentalidad de la época. Con Rodrigo Walker vimos tocadiscos, calculadora, incluso una innovación que es increíble para la época, que hoy día nos parece obvia y la vemos en todos lados. Salvador Allende es parte de una revolución también alimentaria para la gente más pobre. Desayunos, almuerzos escolares, medio litro de leche todos los días para los niños, porque él como médico sabía que gran parte de los problemas que tenía el niño de trabajador de este país era la alimentación. Y él consideraba que sin una buena alimentación, bien mal iba a estar preparado para rendir bien en los colegios, en las escuelas. Pero había un problema. Cuando se repartía leche en polvo, las mamás pensaban que mientras más le daban, mejor iba a estar el niño. Entonces métale 4 cucharadas en una tacita así, el cabrón chico se enfermaba, no rendía, le venía diarrea, qué sé yo. Entonces hubo que diseñar algo. Y diseñaron algo que hoy día viene en cualquier caja de leche, pero que no existía en la época. Tuve en mis manos un prototipo de plástico inyectado de una medida de leche. Y se les entregaba a la gente gratuitamente 2 medidas. Una un poco más grande, una cuchara larga. Y él me decía, ¿por qué larga? Le decía, sí, porque la gente aprovechaba toda la caja que se le entregaba, entonces tenía que ser larga para llegar hasta el fondo. Y otra más chiquitita. Una era para niños de más de 3 años y otra era para lactantes y niños de hasta 2 años las medidas. Entonces se les enseñaba que una medida rasa servía como medida para cada uno de los niños. ¿Qué hay detrás de esto? No es solo ingenio, es amor, que es algo que falta hoy día en política. Esto no se trata solamente de números, de eficiencia o de rentabilidad. Esto se trata de amor. Por eso que, si ustedes han escuchado cuáles son los conceptos detrás de la creación de la República, que es libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad significa hermano, frates, hermano, hermandad. Había amor en la política, amor por los más desposeídos. Rodrigo Walker me contaba que su equipo de 3 chilenos, un alemán y un suizo, se desvivían trabajando, recorriendo Santiago para entregar soluciones de diseño, como una silla más baja porque la gente es más baja, un medidor de leche porque la gente se está intoxicando, soluciones pequeñas a grandes problemas. Y él me decía, todo esto era por amor a mi país. Yo no ganaba más plata, yo no tenía beneficios de algún tipo, yo estaba trabajando por mejorar a mi país. Una ingenuidad preciosa que hoy día nos falta. Ese equipo de diseñadores a cargo de Guy Boncier tiene otra misión, que es de lo que vamos a hablar ahora recién. Perdón, me especialmente un poquito. Este proyecto, que como les contaba es un proyecto innovador que causa estupor hasta el día de hoy, se llama Proyecto CyberSync o Proyecto 5 y consistía más o menos en lo siguiente. Uno de los objetivos del gobierno de Salvador Allende era la creación de un Estado fuerte y de un área social empresarial importante. Para esto se contaba en ese momento con una cantidad de empresas más o menos amplia. El Estado era productor. El Estado en ese momento tenía empresas de electricidad, empresas de ferrocarril, empresas de luz, empresas de agua, empresas de qué sé yo. Tenían hasta fábricas, antes que eso, tenían fábricas de escuelas, no se le encargaban proyectos a privados, sino que tenía su propia fábrica de escuelas, liceos, tenían fábricas de hoteles, tenían una red de hoteles estatales que estaban asociados a la red de trenes. Había una especie de Eurail como el que hay en Europa, donde tú podías ir y en tren, comprabas un pasaje especial y parabas en una estación y te quedabas en el hotel del Estado.
te subías al tren el otro día y continuabas y te quedabas en la hostería que era del Estado. El Estado era fuerte, grande, potente y podía responder a necesidades de la gente común sin que tuvieran que desembolsar grandes cantidades de dinero. La gente más pobre de este país, que era la mayoría, se podía apoyar en el Estado, cuestión que hoy día no pasa. Tenéis que ir a pedir un crédito y quedar endeudado por 3 años por obtener algo, ¿no? Entonces, dentro de esas empresas del Estado fueron desarrolladas por una iniciativa de los años 30 que se llamó Corfo, que era una institución del Estado encargada de fomentar la industrialización. Corfo tenía este problema: una cantidad enorme de industrias a lo largo de todo el país sin ninguna conexión ni coordinación entre ellas. Entonces estas empresas tenían un problema en Arica y se demoraban 2 semanas en entregar un informe, que se demoraba 1 semana en llegar a Santiago, que se demoraba otra semana en ser abierto, una más en ser estudiado, y ya a los 2 meses a nadie le importaba nada, ¿no? El problema ya había ocurrido, ya estaban en otra, y cuando llegaba la respuesta ya no tenía ningún sentido. Entonces se terminaban aislando y no actuaban una en coordinación con la otra. Esto era terrible porque la pérdida de recursos, la pérdida de mano de obra, la pérdida de eficiencia era gigantesca, era monstruosa, sobre todo en un país tan alejado un punto de otro, tan distante y sin una red de telecomunicaciones y carreteras apropiadas. Menos un país donde no en todos lados había aeródromos, donde en muchas partes se podía ingresar solamente, sobre todo en el sur, en los islotes y en los fiordos, por vía marítima con su correspondiente demora. Entonces, un ministro joven, Fernando Flores, toma una decisión. Viaja a Europa, viaja a Inglaterra y se entrevista con un monstruo de la cibernética mundial, un gurú una especie de Steve Jobs de la época, un tipo que era considerado un maestro en informática y en cibernética. Hay que separar informática y cibernética, sí, ¿eh? Cibernética estamos acostumbrados que es como Terminator, Skynet y todas esas cuestiones. Y la verdad es que no, cibernética es son simplemente sistemas que se autorregulan, sistemas que se autodefinen, recursivos, y este palabrerío medio extraño se puede explicar de una manera muy pedestre e incluso hasta chistosa. Alguien me explicó una vez que un sistema cibernético que ocupamos todos los días es el water. ¿Por qué? Porque cuando tú tiras la cadena, con ese solo gesto, con un solo input, con una sola orden, con un solo dato de información que llega desde el exterior, se abre un tapón, cae el agua, se revuelven los desechos, por acción de gravedad son evacuados, se tapa el tapón cuando termina de caer el agua, se comienza a llenar automáticamente y con el flotador se corta y queda en la situación inicial, con un solo movimiento. Eso es cibernética. Cuando a través de un estímulo se produce una corriente de movimiento con estímulos y con recursos internos. Entonces, es decir, que un aparato, algo funcione como un organismo, que responda a sus propias necesidades. Eso más o menos es cibernético, a muy grandes rasgos. ¿Qué pasa? Fernando Flores viaja a Inglaterra, se entrevista con este Steve Jobs y le pregunta: oye, tú estás trabajando en la instalación de aparatos cibernéticos utilizando computadores en pequeñas empresas, ¿cierto? Sí, ese es el trabajo de mi vida. ¿Tú escribiste un libro al respecto? Sí, sí. Es el libro donde resumo la labor de toda mi vida. Y tú tienes estas pequeñas empresitas donde has ido probando estas tesis, que en el fondo es convertir una empresa en una red de comunicación, unos puntos interconectados que respondan unos a otros, sin necesidad de que haya un guía. O sea, a mí me pasa algo acá con la compra de unos productos y eso detona que más allá se compren otros y eso detona que más allá se vendan y ese funcionamiento automatizado genera eficiencia. Perfecto. Y él dice entonces, Fernando Flores dice: ¿qué pasa si yo te entrego para que experimentes a un país completo? Este Steve Jobs de la época, Stafford Beer, toma todo su bártulo,
mete todas sus cosas en unas maletas y se viene a Chile. ¿Por qué además se viene a Chile? Por la misma razón por la que Gideon Ziep, un gurú del diseño mundial, se había venido a Chile. La misma razón por la que todo el planeta tenía puestos sus ojos en Chile. Porque todos estaban sorprendidos de la posibilidad de un socialismo por vía democrática. Chile era la vedette del mundo en política en ese momento. El nombre de Salvador Allende estaba en boca de todos los que sabían algo de política en el mundo. Porque por un lado tenían el capitalismo salvaje de Estados Unidos y por el otro tenían el comunismo aplastante de Unión Soviética. Y no existía la posibilidad de una tercera vía. Y en Chile, allá abajo, con su permiso, el poto del mundo, habíamos logrado, por un milagro insólito, instalar esa posibilidad. Un socialismo, es decir, una mejor sociedad para todos, no solo para algunos, por vía democrática, sin las armas, sin la irrupción de ejércitos de un lado o de otro. Entonces estaban todos pendientes, cómo andaba. Y vino mucha gente a colaborar, figuras mundiales a colaborar, entre ellos Stafford Beer. Y lo que hizo Stafford Beer fue construir una especie de intranet para Chile. El tipo tomó unos telex, los conectó a líneas telefónicas y desarrolló una red de telecomunicaciones entre todas estas empresas, del norte hasta el sur, conectadas a un computador, casi el único que había en Chile, un IBM 360, para el que había que pedir horas para que funcionara. Un computador al que había que hacerle instalación de software a través de ponerle tarjetas perforadas en un orden específico. Había unas maletas que tenían cientos de tarjetas para instalar un software, que tenías que poner una, luego la otra, en un orden específico. Si te equivocabas en una, había que hacer todo el proceso de nuevo. Y cada vez, como no tenían memoria interna los computadores, había que hacerlo cada vez. No quedaba el programa instalado. Entonces, esto quedó funcionando más o menos de la siguiente manera. En un momento en que esto, ojo, no ocurría en ningún lugar del mundo. Esta red de telecomunicaciones enviaba datos desde cada una de estas empresas a una central, a un centro de operaciones, diseñado, esta silla, por el equipo de Gideon Ziep. Rodrigo Walker, esta persona que hoy día existe y trabaja en Chile, lo conozco, amigo mío, diseñó estas sillas ergonómicas con principios que hoy día nos parecen súper obvios, como reclinación, brazo, apoyamanos. Tenía hasta, en la época, un espacio aquí para poner el vaso de whisky. Botoneras de agua, sí, claro, de agua, por supuesto. Sí, claro. Giratorias, porque eran más eficientes. La información regularmente que está, la información uno se sienta y abre un libro y tiene la idea de que la información siempre está al frente. Sin embargo, acá el diseño es que la información estuviera en todo el rodeo, en el perímetro, en las paredes, y las sillas fueran giratorias, de manera que tú pudieras conversar, indicar un dato, regresar, y eso hacía más móvil y eficiente. La idea de un círculo, porque era como una reunión de ancianos sabios, y para que todos se vieran las caras cuando estuvieran conversando y tuvieran por la silla giratoria la posibilidad de indicar cualquiera una de las pantallas. 7, porque es la manera, según estudios ya que existían en la época, un grupo de más de 7 personas no resolvía cosas, se transformaba en un tumulto. De menos, no tenía todos los criterios apropiados para llegar a acuerdos viables. Y 7, porque tenían que llegar a acuerdos, y si eran pares podían haber empate. Todo esto estaba pensado, pero de una manera maravillosa. Estas pantallas estaban todas operadas en realidad. Hoy día estamos acostumbrados, por ejemplo, a que esta pantalla diga, no sé, productividad de maíz, y la barra de progresión avanza hasta el 45%, al 46%. Bueno, todas estas pantallas estaban alimentadas en realidad por detrás, por proyectoras de diapositivas, para que proyectaran sobre estas pantallas la información, las barras de progresión y todo esto, estas interfaces. Interfaces es cuando la información, que en realidad son ceros y unos y código en un computador, se transforman en íconos o formas reconocibles por los usuarios comunes. Por ejemplo, cuando uno vota
un archivo a la basura, la interfase es tomarlo y botarlo como tú lo haces en la vida real. Sin embargo, lo que estás haciendo es un proceso bastante más complejo y que requiere código, pero el computador te lo muestra de esa manera. Una interfase es como el computador te muestra la información para que tú la entiendas. Entonces, ellos inventan cosas como las barras de progresión, como los gráficos, para entender la información de una sola vez. Se prohíben los lápices y los papeles, porque demoran, porque la gente hace bocetos, porque escriben, y esto no se trata de escribir, incluso los botones son signos, no son letras, porque refieren a combinaciones de teclas para activar tal o cual pantalla. Las pantallas son solamente gráficos para que la información se entienda, ¡pum!, de inmediato, como lo hacemos hoy. Todo esto en esa época era absoluta innovación, absoluta innovación. Todo esto se construyó y el día que se inauguró, concurre Salvador Allende, se enciende y falla todo. Porque habían puesto a funcionar demasiado temprano todas las proyectoras de diapositiva, todas las proyectoras de fotografía, todas las luces, y se recalentó el sistema y fracasó todo. Se quemaron diapositivas, se mataba de la risa la diseñadora, que también entrevisté. Deben saber que las diapositivas, cuando se proyectaban sobre pantallas para mostrar gráficos, estaban hechas con celofane, estaban hechas con témpera y pincel delgadito. Las rayas, las formas. No es que estuvieran haciendo, por ejemplo, barras de progresión de 4, 5, 10, 15 metros y las proyectaran una vez. Es difícil de explicar, pero hay un fenómeno que se llama moiré, que es cuando uno mezcla dos tramas transparentes y las mueve. Se produce un efecto raro visual. Se utilizaban técnicas de ese tipo para proyectar y producir la idea de barra de progresión. Se utilizaron unos trucos que uno los mira hoy día y son ingenuos, son casi tontos, pero la verdad es que se estaba inventando la manera como un computador se comunica con las personas. Y todo esto estaba ocurriendo en Chile. Este proyecto funcionaba en corto, más o menos de esta forma. Si en Puerto Montt se producía un problema con, no sé, con los pescados enlatados, había una planta procesadora de pescado que bajaba su producción. Inmediatamente, 5 detectaba esta información dentro del día, porque la gran gracia es que esto era en comillas tiempo real, que hoy día nos parece ridículo, todo es tiempo real. Uno puede mirar si está lloviendo o no allá afuera, ahora, pero en esa época no, el tiempo en esa época era semanas, meses. Entonces reducirlo a un día era un milagro mundial. Entonces estos tipos, la procesadora de pescado bajaba su producción a la mitad, por un accidente, porque se echó a perder una máquina, lo que sea. Llega la información acá y de inmediato se comunican con la planta enlatadora de pescado, que quedaba, no sé, en Concepción. Y esa planta enlatadora de inmediato dice, ok, vamos a tener 50% menos, entonces vamos a bajar 50%, estoy inventando, pero para que se entienda. Voy a mandar a 50% del personal a otras labores y el 50% de los camiones lo voy a mandar a minería o a, qué sé yo, o a agricultura, porque allá están al revés, están teniendo una sobreproducción. Entonces la economía se comenzaba a coordinar, se comenzaba a establecer una danza coordinada entre un factor y otro. Esto, para la productividad de un país, para la eficiencia de un país, es lo mismo que encontrarse una veta de oro que atravesara todo Chile. Estamos hablando que en un momento, durante el año 72, cuando hubo un paro de camioneros en Chile, en Santiago, paró prácticamente el 90% de los camiones, quedó un 10% a disposición eran leales al gobierno de la OP, y se utilizó 5 para coordinar la distribución al interior de Santiago. ¿Qué tan grave es para la distribución en Santiago? Santiago, si uno lo mira desde el espacio, es como una ameba, una célula, llena de capilares y venas, por donde entra sangre, que en el fondo es trigo, azúcar, por otro lado llega agua, por otro lado llega nutrientes de todo tipo, y a la vez salen desechos, ¿no? Porque es un animal vivo una ciudad. Bueno, cuando se detiene la distribución, es el caos. Cuando en un día no se elimina, por ejemplo, la basura, en un día
no llega trigo. En un día es atroz. Estamos hablando entonces de unos paros que duraron semanas. ¿Qué pasa? 5 coordina el 10% de los camiones y con el 10% consigue suplir de cierta manera lo que hacía antes el 100%. Eso cualquier economista sabe que es ciencia ficción. Es imposible, como se te ocurre, sin embargo ocurrió. Fueron capaces de, a través de la coordinación de 5, solucionar un problema gravísimo que no tenía solución en el corto plazo. Esto daba unas esperanzas y unas expectativas sobre el funcionamiento de 5 aplicado al resto de la economía tremenda. Por supuesto que las herramientas, las máquinas como 5, tienen que tener un correlato político. Y ahí es donde estábamos cojeando de manera importante. Pero la innovación producida con 5 es una innovación que de nuevo produce estupor, porque la instalación de gobiernos cibernéticos, porque eso es lo que fue 5, la instalación de un gobierno cibernético, no llegó al resto del mundo, sino hasta 17, 19, si tomamos en consideración un ejercicio, más en el resto del mundo. Es decir, estamos hablando de casi principios de los 90. Se comienza a instalar gobiernos cibernéticos en todo el planeta como norma, ¿no? Intranets para la coordinación de todos los servicios y de toda la producción de un Estado. Es decir, Chile estuvo adelantado 20 años. ¿Cuál fue el problema? Que 5 estuvo listo en agosto de 1973. Y bueno, es como el palo de Pinilla, ¿no? En septiembre de 1973 pasó todo lo que todos sabemos. El gobierno de Pinochet consideró que las personas encargadas, no el propio Pinochet, consideró que 5 era esto de voz del encargado de cuidar la sala de 5, Guillermo Toro, me contó que lo que le dijo el oficial a cargo es que la decisión era desmantelar y destruir 5 porque se consideraba que era una coordinadora para alzamientos obreros, ¿no? Esta red de telecomunicaciones era en realidad para coordinar alzamientos de trabajadores. Así que la experiencia de 5 y su experiencia innovadora termina destruida, abandonada, incluso por la memoria chilena. Es una norteamericana, Eden Medina, la que lo descubre a principios del 2000 y lo descubre para nosotros. O sea, de alguna manera, fue durante un tiempo otro detenido desaparecido, o sea, tecnológico, histórico para nuestro país. Experiencias de este tipo demuestran que no son palabras cuando uno dice que la Unidad Popular fue un momento de innovación, de explosión creativa, cultural y de deseos y ganas de servir y de ayudar a los más desposeídos de este país de manera concreta y real. Eso. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Vamos a darle, le circulamos unos papelitos, no sé si tienen todo. Cuando entraron, para que puedan hacer preguntas, vamos a dar 5 minutos para que si tienen alguna pregunta más la puedan hacer llegar y Jorge se las va a contestar, ¿no? Sí. Primera pregunta, o voy a empezar a contar con el dedo. Pregunta en una. Primera, Jorge dice, ¿dónde estaba ubicado el proyecto? ¿Qué pasó con lo encontrado? ¿Cómo consideras que se debe reenfocar el diseño social en Chile? Sí, la sala de operaciones, hay que entender primero que
5 era un sistema, no estaba ubicado en un lugar específicamente. Lo que podemos decir es que la sala de operaciones estaba ubicada en calle Santa María. Hoy día hay un edificio, una caja de arquitectura bien afrancesada, neoclásica, donde está la Universidad SEC, en el Puente del Arzobispo. No sé si lo ubican, está la Universidad SEC. Al lado hay una bomba de benzina y al lado hay unas casas. Donde hoy día está la bomba de benzina, habían unas casas bien similares a esas que comento yo. En una de esas estaba el proyecto 5, la sala de operaciones estaba ahí en calle Santa María, no estaba en un búnker especial debajo del Cerro Santa Lucía ni nada. Y para septiembre-octubre de 1973 estaba programado llevar esa sala de operaciones a La Moneda, para que fuera el Palacio de la Moneda el centro de operaciones de la coordinación de las industrias del país. Cuando, claro, ¿qué pasó con lo encontrado? Desgraciadamente, como les comentaba, este proyecto fue abandonado. Los pocos papeles que se guardaron, los guardaron Raúl Espejo y Guillermo Toro, los rescataron desde el edificio de Corfo cuando afuera habían tiroteos, el mismo día 11. Raúl Espejo lleva los papeles, los documentos de 5, del proyecto mismo, a su casa y luego parte al exilio con ellos. Sobre la sala de operaciones misma, quedó cerrada con llave, se desmantelaron todos los sistemas de comunicación, sí, por lo que les comentaba. El gobierno militar, la dictadura militar, consideró que era un sistema para la coordinación de alzamientos obreros, entonces cortó todos los sistemas de comunicaciones y la sala fue cayendo en el abandono, se fue desmantelando. Alguien se llevó una silla, después alguien se llevó otra, y Guillermo Toro me contó que la última vez que entró a la sala se estaban llevando incluso los revestimientos de las paredes. Una silla fue encontrada unos pocos años después en un gallinero en Buin, y de ahí se perdió el paradero. Todo se fue diluyendo como la memoria, fue desapareciendo, se fue fumando durante los años de olvido, durante años en que se combatió el recuerdo, se combatió la historia, y 5 es un reflejo, una metáfora de eso. Fue desapareciendo de a poco, lamentablemente. ¿Y cómo consideras que se debe reenfocar el diseño social en Chile? Yo no soy un experto en eso, pero sí lo que les comentaba. Parte del trabajo político debe tener que ver con el amor por el otro, con el amor por el... A ver, el año pasado lo decíamos de una manera, creo, no recuerdo, pero cuando nosotros estábamos en la jungla y éramos animales, cuando llegaba un león, arrancábamos, y el que tenía un problema en una pierna se quedaba atrás, el niño se quedaba atrás, el anciano se iba quedando atrás, y los dos jóvenes fuertes, regularmente hombres, eran los que alcanzaban el árbol, y de esos dos, solo el más fuerte, porque el otro con un codazo lo desbancaba, y solo el más fuerte se podía salvar. Una de las razones para salir de la jungla y construir sociedad era justamente para construir un espacio protegido, donde todos pudiéramos ser felices, donde todos, el cojo, el niño, el anciano, el que le falta un ojo, el que tiene problemas, el que no es tan fuerte como el resto, el más flaquito, el más fuerte, todos pudiéramos alcanzar nuestra plenitud, porque todos pueden ser aportes, ¿no? O sea, hay que mirar a Stephen Hawking, ¿no? Todos pueden ser aportes, desde su valor, no necesariamente la fuerza, el empuje. Entonces, eso se ha ido perdiendo. Hemos ido cayendo de vuelta en una especie de darwinismo, donde el más fuerte es el que gana, donde el más fuerte es el que tiene merecimiento, donde la fuerza, la violencia, la competitividad, la individualidad y la indolencia por el otro es lo que rige. Hubo un momento en que en Chile se pensaba en forma colectiva, en que se pensaba en el bien para todos, ¿no? En que se pensaba fraternalmente. Hoy día está esta especie de darwinismo dominante. O sea, yo les quiero dar dos. Entrador, cuando yo era chico, una persona entradora era una persona, era un defecto que alguien fuera entrador y patudo. Hoy día ser patudo es un mérito. Cuando yo era chico, una persona ambiciosa era una persona con problemas, no era bueno ser ambicioso. Y hoy día tener ambición es casi un requisito para alcanzar el éxito, ¿no? Hay una ruptura del sentido de comunidad.
y eso hace que también haya riesgos y rupturas y grietas en el sentido democrático. Yo creo que no solamente el diseño social en Chile, sino que cualquier forma de construcción de sociedad futura tiene que retomar el valor de lo colectivo, tiene que retomar el valor de la comunidad. Una de las razones por las cuales construimos sociedad es porque una persona por sí sola no puede alcanzar todo lo que puede alcanzar de manera colectiva. El ejemplo es el que hablábamos al comienzo. Estas sociedades de socorros mutuos, donde individualmente no podían alcanzar un bien, pero colectivamente sí. Hay pocas personas en este país que pueden hacer lo que quieran, comprarse una isla si quieren, pero la gran mayoría de este país no puede. Y no puede abandonar, no debe abandonar la idea de que solo actuando colectivamente, comunitariamente, amorosamente, se puede conseguir la felicidad de todos. Si caemos en el codazo, en el winnerismo, en el no me interesa, no tengo por qué pagar tu receta de salud, viejita, de porquería, no me interesa colaborar con la educación de los más pobres, es mi plata. Cuando caemos en eso, bueno, a nosotros también nos pasa. Hay otras personas más arriba que dicen no me interesa colaborar contigo, y se produce una fragmentación del tejido social que es súper peligrosa. Esto tiene que ver con entender que cada uno por sí solo no puede conseguir las cosas, y hoy día desgraciadamente todo se sustenta en la posibilidad de que seamos capaces de conseguir todo individualmente, ¿no? En la posibilidad de que algún día consigas ser un multimillonario, y la verdad es que no. La mayoría es una promesa vacía, es una promesa mentirosa, es una promesa que nos lleva al codazo y al individualismo entre personas iguales, entre vecinos de poblaciones, entre vecinos de condominios, gente que necesita de otros para vivir. Los codazos no llevan a ningún lado. Es la unión, el trabajo en comunidad. Cuando me preguntan cómo se debe reenfocar el diseño social en Chile, tiene que ver antes que cualquier otra cosa con recuperar eso. El gran triunfo de la dictadura fue la instalación del individualismo. No tanto, ¿no? Esas otras cosas más rimbombantes. La instalación del individualismo, la destrucción de la idea de trabajo comunitario, de comunidad. Lo primero que hay que recuperar antes que cualquier otra cosa. Teniendo eso, se tiene amor por el otro. Y habiendo amor por el otro, se pueden hacer cosas como esta y como lo que yo les comentaba antes. Tenemos algunas preguntas ideológicamente amorosas, otras más técnicas. Simón Escobar pregunta si crees que en un futuro hay una revolución como en la Unidad Popular en Chile, pensando en las nuevas generaciones que gracias a las redes sociales tiende a inclinarse a la filosofía de izquierda. Bueno, yo creo que, claro que yo no soy tan optimista, la verdad. Yo creo que estamos en el lado opuesto. Lo que tiene de bueno a los lados es que el mundo es pendular, ¿no? Y se mueve de un lado a otro. Pero creo que hoy día estamos en un momento donde ocurre más o menos todo lo contrario. El panorama no es muy positivo en ese sentido. Si ustedes miran, está Trump en un lado, acá tenemos a quien tenemos, y está muy instalado lo que les comentaba antes. Está muy instalado que esto es sálvate solo. Hay una esquizofrenia en los chilenos bien grande. Nosotros desde siempre, como fuimos un país pobre hasta hace muy poco tiempo, todavía hay mucha pobreza, pero no tanto como antes, tenemos en la piel la solidaridad, pero choca con esta nueva costra de individualismo que tenemos pegada. Si ustedes se fijan, cuando uno se emociona, cuando lee en redes o en las noticias sobre alguien que se sacrificó por otra persona, uno se emociona cuando ve que alguien donó parte de su sueldo para solucionar el problema a alguien. Uno se emociona con los gestos de solidaridad desinteresada. Sin embargo, en su foro individual no actúa así. No porque seamos hipócritas y que los chilenos son así, ya sabes, sino que porque efectivamente nos metieron en el ADN un individualismo que choca con esta memoria genética, si queremos decir, chilena.
estamos enfermos de individualismo, estamos enfermos del sálvate solo, y es una corriente bastante más compleja que solo que esté Trump. Es una corriente que viene desde los 80, con mucha fuerza. Dominaba las frases just do it, tú eres el después, just get it, tú puedes, tú te lo mereces. Y hoy día hay un culto al yo, hay un culto a la necesidad del yo, y hay un culto a la autosatisfacción que se apoya en estas formas nuevas de hacer política, que nos tienen en un momento bajo para el sentido de comunidad. Yo espero no espero que fracase esto, pero sí espero que las consecuencias que esto va a traer, cuando las generaciones que hoy día se sienten potentes y que pueden hacer todo, y que las ISAPRE no les cobran tan caro, y que las AFP no los hinchan tanto porque son jóvenes, quizás cuando les llegue la edad, cuando lleguen las consecuencias de haber actuado y de haber vivido de esa forma, espero se produzca al menos una reflexión, para empezar a vislumbrar un cambio. Una revolución como la de la UP ocurre una vez, a nuestro país nos ocurre una vez cada, no sé, una vez. Fue una gran oportunidad, por eso les comentaba al inicio que la reacción fue tan virulenta, ¿no? Esto fue producto de un accionar de casi un siglo, ese momento. Puede sonar medio oscuro lo que les voy a decir, pero llevándolo a un lenguaje muy, muy populachero, tiene que ver un poco con el fracaso de haber ido a Rusia en la selección. Se produjo un momento, aparecieron las personas correctas, estaba todo dado y algo pasó, ¿no? Y ahora uno dice, ¿cuándo vamos a tener de nuevo este equipo, este grupo de gente y estas mismas condiciones? Es decir, en un momento que apareciera Bielsa, que después apareciera Sampaoli, que el país estuviera embarcado en una manera de mirar las cosas, que una generación tuviera un ímpetu distinto. ¿Cuándo se van a volver a dar todas estas condiciones? Porque no sabemos. La pregunta es, no tengo idea. Pero lo que no hay que hacer es dejar de empujar. Si hay algo que la gente más de izquierda sabe, es que nunca hay que dejar de empujar, ¿no? Porque la gente de izquierda avanza un paso y retrocede 4. Entonces estamos enfrentados a poderes titánicos, siempre, a los que tienen todo el poder, a los que tienen todos los medios de producción, todos los medios de televisión, todas las radios, todos los diarios, toda la plata del mundo. Entonces lo único que sabemos es que hay que echarle para adelante. Y en una de esas, a lo mejor hay alguien de nuevo que tiene 8 años en Pirque, no sé. Esperemos. Vamos a hacer las últimas 4. Primero, ¿sabes si existe en la actualidad alguna empresa privada o estatal que ocupe este tipo de innovaciones como las de 5? Sí, vamos con eso. Bueno, hoy día todo el mundo ocupa esto, ¿no? Esto es un intranet, técnicamente un intranet. Es decir, una red de telecomunicaciones que sirve para coordinar los esfuerzos de una empresa, sea un país, sea una oficina, una fundación, cualquier institución. Esto no es solamente una innovación, esto es un paradigma nuevo, es una forma de pensar el mundo completamente nueva, ¿no? Es la idea de que un país, que una institución puede funcionar como un organismo vivo. Esto fue de una innovación monstruosa en su momento, gigantesca. Un país puede ser una entidad viva que actúe y reaccione por estímulos internos, sin demora, como el cuerpo. Baja el azúcar y suben, y el hígado produce ciertas cosas, los riñones aumentan la evacuación de agua, te produce sed, la gente toma líquido. Un organismo que actúa y se estimula un sistema con otro para producir un estado de equilibrio apropiado, o los efectos que uno quiere conseguir. Hoy día todo funciona como se postulaba en 5, ¿no? Hay que pensar otra cosa. 2 preguntas bastante cortas. ¿Se inspiró en alguna película de ciencia ficción, crees tú, para la creación de esta sala? Y la segunda es, ¿qué se sucedió con las 7 personas? Yo pienso que se refiere a los 7 puestos. Lo que pasa es que en ese momento el diseño funcionaba en esa dirección.
hay una gran revolución en diseño en el siglo XX que fue la escuela Bauhaus, a principios de siglo. Estamos hablando de los años 20 y 30. Durante ese periodo se instala una idea muy potente, dos ideas potentes, ¿no? Que esto no tiene que ver, primero, el diseño, la arquitectura, los objetos no tienen que ver con la decoración, ¿no? Tiene que ver con el uso. Es decir, si yo diseño un jarrito, no tiene que ver con qué tan lindo me quede o qué material precioso sea, sino tiene que ver con que tiene que servir, ¿no? Y no solo ser útil, sino además ser eficiente en su fabricación, barato, y además ser de alguna manera producto del equilibrio de todos estos elementos, bello. Pero la forma, un producto primero de la solución de todas las necesidades. Entonces tiene que tomarse bien, tiene que ser liviano, tiene que escanciar, que es el acto de echar el agua, tiene que escanciar de manera correcta y tiene que cortar el líquido para que no baje, tiene que ser resistente y un montón de razones. Es decir, las cosas son su uso. Después vienen corrientes estéticas, ¿no? Pero que no pueden afectar el uso y la eficiencia, como se pensó. Y este diseño es producto, es hijo de esa manera de pensar, ¿no? Esas sillas no son choras, esas sillas no son producto de un diseñador que quiso hacer algo bacán, como esos autos de la época Extreme de Estados Unidos, que tenían como alerones y unos cromados. No, estas sillas son producto de un raciocinio. Como les contaba, con cierta inclinación, son inclinadas atrás porque la espalda funciona de esa manera. Tienen un cojín puesto en la zona, en cierto punto de la espalda y de la columna, no porque sea bonito que sea un cojín chiquitito, sino que de esa forma le deja espacio a la zona lumbar para que se curva hacia atrás. Tiene esos brazos con esos apoyabrazos por razones específicas. Toda esa silla, esa forma, es producto de la confluencia de una multiplicidad de factores considerados para su eficacia, ¿no? Ahora, las líneas, sí, hay algo de estética en ellas. La verdad es que cuando uno ve 2001, Odisea del Espacio, se acuerda, coincide perfecto con esto, ¿no? Y con la época, porque había líneas de diseño, pero esto tiene que ver no con una inspiración formal, sino con unas necesidades que necesitaban ser cubiertas, ¿no? Y que, como se fue fiel a esa ley, como decía un profe mío de arquitectura, cuando una ley se sigue, deviene belleza, ¿no? Cuando una ley se respeta, se convierte en belleza. Eso pasó acá. Cuando respetaron todas las leyes, las distancias entre las sillas no son porque sí, la distancia del centro tampoco, la distancia de las sillas a las paredes, la forma de las paredes, el revestimiento opaco para que las pantallas brillaran, todo ese resultado, al ser ajustado, deviene en belleza. Una de las sillas se supone, yo he tenido información contradictoria, pero se supone que una de las sillas era para el presidente Allende. Las 7 personas eran encargados, ¿no? Habían unas personas encargadas, había una silla también, en algún momento se pensó que tenía que haber una silla destinada para alguien de la CUT, ¿no? Representantes de los trabajadores, representantes del Ministerio de Economía, qué sé yo, de Planificación Nacional, para el Presidente de la República, para qué sé yo, ¿no? Eran distintos actores, porque la idea era que se tomaran decisiones en el momento. O sea, ¿qué está pasando? Se prende una alerta porque ocurrió algo en Antofagasta. Se despliega la información y esta gente gira, conversa, toman una decisión y esa decisión se implementa de inmediato, ¿no? Ellos eran, de alguna manera, el cerebro de la nación. Esa era la gracia de 5. Y información también, que no siempre coincide, dice que a veces esos integrantes también cambiaban. Dependiendo del tipo de alerta, podían ser uno o podían ser otro, pero regularmente es más o menos la composición que yo les comentaba. Bueno, y las últimas, una que tiene que ver con qué hubiese sucedido con 5 si la dictadura hubiese fallado. La otra es más espiritual, digamos, que dice, ¿por qué hoy solo tenemos los pies puestos en el presente? Yo creo que ya lo contestaste un poco, cuando ni siquiera nos dejan pensar libremente en el futuro. Y por último, ¿cómo defines tú la pobreza? ¿En menos de $1 al día? Esa es más espiritual todavía. Yo creo que hoy día la pobreza no tiene que, claro, sería muy
muy de élite intelectual decir la pobreza se define por otras cosas, ¿no? Pobreza espiritual. La verdad es que habiendo gente que necesita comer, no se puede ser tan liviano. Pero, igual me gustaría comentar que hoy día la pobreza está definida más por eso, por la incapacidad de pensar en el otro. Repito, construimos sociedad porque nadie individualmente puede alcanzar los beneficios que tenemos de manera individual. La ropa, esa no te la fabricas tú. El aro que tienes aquí no lo hiciste tú. Los zapatos no lo hiciste tú. La iluminación de esta sala, todo lo hizo distintas personas. Es el trabajo en conjunto de la sociedad, con cariño por el otro, el que puede construir un mejor mundo, ¿no? Un mundo competitivo nos mantiene todos en estrés. Un mundo amable, un mundo donde consideramos las necesidades de los otros, es un mundo donde importa el ser humano está en el centro. Yo hoy día defino pobreza, claro, defino pobreza por esos principios. Sí, es medio, puede sonar indolente, pero me gustaría enfatizar ese punto de vista, ¿sí? Que nadie hace las cosas solo y que no se trata de andar comprándole las cosas al otro, porque eso nos convierte en clientes y no en ciudadanos, y uno de los problemas que tenemos hoy día es justamente ese, ¿no? Bueno, un aplauso para Jorge.